Bienvenidos a la presentación del recital poético en línea Poeta Zetas, que organiza el Instituto Cervantes de Estocolmo a partir de este domingo 7 de marzo y hasta el próximo domingo 13 de junio. Una actividad con la que pretendemos ayudar a conocer mejor, a entender mejor a la nueva generación de poetas españoles, jóvenes, todos ellos menores de 30 años. Y para presentar esta actividad, tenemos hoy con nosotros al coordinador, a Ben Clark, que ha ayudado al Instituto Cervantes, que ha sido responsable no solo de la coordinación del festival, del recital, sino también de la selección de los poetas. Ben Clark es poeta, es traductor, ha recibido multitud de premios a lo largo de su corta pero intensa trayectoria poética, y él nos va a contar un poquito más de los detalles acerca de este recital. Y del mismo modo, para conversar con Ben, tenemos la fortuna de contar con la participación de Juan Carlos Cruz, profesor e investigador de la Universidad de Estocolmo y viejo amigo del Instituto Cervantes, muy querido en el Instituto Cervantes de Estocolmo, con el que llevamos a cabo también el Seminario Permanente de Estudios Hispánicos. Así que sin más, os doy la palabra, Juan Carlos, Ben, y gracias de nuevo por acompañarnos, por hacer esta presentación, y que no se me olvide, muy importante también, agradecer a los 15 poetas que han querido participar y que han participado y que han dado todo de su parte para formar parte de este proyecto, que esperamos que os guste mucho a todos. Y sin más, os cedo la palabra. Muchas Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, simplemente decir que es un placer para mí poder coordinar esta iniciativa poética, que celebro que el Instituto Cervantes apueste una vez más por la poesía. Me parece que es un espacio siempre necesario. Y bueno, vamos a hablar, Juan Carlos Cruz y yo, será un placer poder conversar sobre estos 15 poetas. No creo que podamos abordar todo lo que se podría decir sobre estos fantásticos autores y autoras jóvenes, pero vamos a intentar hacer una pincelada de presentación, y lo más importante será que cada domingo estarán los propios poetas para presentar su obra en línea, y yo creo bueno, que va a ser una gozada poder escucharlos cada semana. Y nada, bueno, te saludo, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ben, ¿qué tal? Un placer volver a saludarte después de algún tiempo, la verdad. Bueno, es para mí también un placer estar aquí, la verdad, y formar parte de este proyecto, de esta idea, que creo que francamente es muy interesante y oportuna, diría incluso, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Yo creo que es un buen momento para volver a la poesía. Siempre es un buen momento, pero supongo que en este momento de Sí. introspección justamente es todavía incluso diría necesario. Bueno, antes que nada me gustaría decir que conozco a Ben Clark desde hace años, un poeta al que francamente admiro, no solamente porque es verdaderamente un gran poeta de esta generación que se mostró contundente cuando aparece ya hace algunos tiempos, ¿verdad? Hace algún tiempo, y claro, volver a hablar con él y de poesía siempre es un placer. Aparte de eso, tengo la suerte de conocerlo a nivel personal y, bueno, sí, como poeta es bueno, como persona diría que es incluso mejor. Bueno, fue en el PAN, de hecho, fue en el PAN donde nos conocimos. Recuerdo el Festival Poético de Verano en Morille, donde tenemos amigos comunes que lo organizaban, que dejaron ahí su piel, ¿verdad? Como Fabio de la Flor, por ejemplo. Sí, sí, desde Y a luego. partir de ahí ha crecido, pues nos hemos encontrado en varias ocasiones. Bueno, dicho esto, porque no quiero alargarme demasiado en toda esta introducción con respecto a Ben, aunque él está detrás de toda esta selección de autores, me gustaría pasar directamente a la acción, ¿no? Y preguntarte por algo que siempre yo creo que es una pregunta constante en todo creador, de todo tipo, o sea, todo productor de símbolos, todo productor que está inserto en unas coordenadas culturales concretas, siempre genera de alguna manera una forma, visión de qué es la propia creación, ¿no? Y me gustaría saber si en la selección que has hecho y las conversaciones que has tenido con estos autores, percibes de alguna manera qué significa para ellos, de una forma u otra, eso de la creación poética. ¿Qué es eso de la creación poética y si hay alguna eh, característica que los defina, como los distinga con respecto a otras formas de entender la creación poética? Bueno, es una buena pregunta porque realmente ya sabes que desde hace un tiempo ya es muy difícil siempre hablar en términos de, bueno, de poesía en castellano, quizá poesía en castellano peninsular. Es muy difícil hablar de una homogeneidad, ¿no? Ahí realmente ha habido ya desde los años 80 o finales de los 80
una cantidad de poéticas muy, muy distintas, ¿no? Lo primero que debo decir es que hablar brevemente de la selección misma, y es que de la propia selección, como todas estas selecciones en antologías, pues podía haber sido otra, ¿no? Podía haber habido otros poetas, otras poetas. Todos los que están me parecen muy, muy interesantes y no sé si imprescindibles, pero muy cerca de imprescindibles. Pero también hay otros, ¿no?, que se han quedado fuera. Así que en ese sentido ha sido muy difícil realmente realizar la selección. Y yo creo que la creación poética en sí la perciben, o al menos yo creo que la perciben casi de la misma forma que generaciones anteriores, ¿no? Como una búsqueda, como una necesidad de encontrarse, y quizá lo que podríamos definir como una característica, un par de características relacionadas con esta generación, es que esa búsqueda de un espacio personal se hace más fuerte, ¿no? Porque en un momento de crisis, ¿no? No hablo de la pandemia, sino hablo de una crisis, ¿no?, que más o menos arrastra desde hace ya más de una década esta idea de la generación en crisis, de la precariedad, de la dificultad de encontrar un espacio propio, ¿no?, una habitación propia. Pues yo creo que la poesía ha sido ese espacio y ese refugio, ¿no? Y con esto termino. No quiero decir que sea una poesía de desahogo, en absoluto. Es una poesía que busca construir identidades. Creo que la identidad es muy importante en esta generación. Yo creo que eso se enlaza bastante bien con lo que te quería preguntar a continuación y que tiene que ver básicamente con de qué manera todos los cambios que hemos experimentado, sobre todo en los últimos 15 años, a nivel tecnológico, todo lo que Sí. tiene que ver con las identidades digitales, con las nuevas formas de entender nuestra propia realidad, conforme a que esto está matizado siempre por lo tecnológico, en gran medida por lo tecnológico, de qué manera esto ha podido afectar tanto a la forma, a la estética que estos autores proponen, como a los temas que abordan. ¿Qué temas son los que aparecen como más relevantes en ese sentido? Ya has apuntado algo al respecto. ¿Y de qué manera eso afecta, si afecta de alguna forma, precisamente a esto, al componente estético de toda obra poética? Bueno, yo creo que lo más importante es decir que estos poetas prácticamente todas y todos se mueven muy bien en redes sociales y tienen una presencia digital muy importante, ¿no? Pero rápidamente, si fuéramos periodistas, saltaríamos ya al titular tentador de clasificarlos como una generación de Instagram o intentar construir una idea de su poética muy relacionada con el espacio digital. Y no creo que sea así. Creo que hay una poesía que está trabajada fuera de las redes, que es una poesía que viene del libro y viene de las lecturas, pero que, digamos, encuentra puntos de conexión en las redes. Y entonces, quizá lo que define sobre todo a esta generación no es tanto una cuestión de forma, en tanto que las redes definan cómo son los poemas, pero sí que es importante que se han leído entre ellos porque han estado en contacto entre ellos de una forma muy intensa. Entonces, una diferencia, por ejemplo, con una generación inmediatamente anterior, como pueda ser la mía, es que el punto de lectura, el punto de contacto, se producía o a través de antologías o a través de libros y en última instancia, ¿no?, hacia un poco hacia el final de la veintena, ya más en redes. Estos son autoras y autores que ya se están leyendo desde los 20 años porque están en contacto, porque son amigos, entre comillas, en red y en muchos casos son amigos de verdad, ¿no? Entonces, la diferencia en ese sentido de la tecnología es crear una comunidad, nunca mejor dicho, poética fuerte, donde hay influencias. Se citan entre ellos, por ejemplo, que es algo muy interesante, ¿no? Ahí las influencias ya no son, bueno, son también anteriores, pero son sobre todo interconexiones. Muy bien. Otra cosa que me gustaría abordar contigo sería la cuestión que tiene que ver con el asunto de entender la poesía y la creación poética como un oficio hasta cierto punto marginal. Esta palabra es una palabra que no me gusta usar demasiado, aunque a veces es verdaderamente conveniente, sobre todo porque hay una tendencia también por parte de la crítica a construir cánones, ¿no? A situar un canon y todo lo que queda fuera de ese canon realmente es
muy interesante, en realidad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Tanto de lo que sería un mainstream literario y lo que no sería un mainstream literario, por así decir, todo aquello que circunda márgenes en el asunto de lo literario, incluso podemos utilizar, si quieres, la palabra precario también de alguna manera, el poeta como, o, digamos, como, o la poesía como oficio hasta cierto punto precario, ¿no? Con todas las Sí. connotaciones que pueda tener. ¿De qué manera estos autores podrían ocupar un espacio en la creación o en la poesía española contemporánea actual? ¿Y qué editoriales, si tienes noción de ello, se están ocupando de una manera, digamos, intensiva en precisamente en atraer hacia el público las obras de estos autores? Bueno, pues yo creo que hay la idea de esta generación de poetas como, digamos, poetas que, que sufren algún tipo de marginalidad precisamente por dedicarse a la poesía, ¿no? Por optar por un género complicado como es la poesía, creo que se diluye mucho en una precariedad general. Es decir, es una generación como la mía también, pero la suya sobre todo, muy consciente de que la situación es precaria en general. Es decir, no creo que perciban su oficio y su dedicación a la poesía como algo que vaya en detrimento de otra cosa, sino que todo está un poco, digamos, para entendernos, fastidiado, ¿no? Y luego es interesante lo que comentabas, y podríamos hablar mucho de esto, del tema del canon, que me parece súper interesante. Es que yo percibo que, bueno, en cierta medida hay una dinamitación absoluta de ideas de canon, ¿no? Son poetas muy leídos, poetas que conocen bien a las autoras y a los autores que vienen detrás, pero que no sienten, quizá como podía sentir yo, la necesidad de pasar por ciertos espacios necesariamente. Y están muy interesados en lo que están haciendo otros autores, sobre todo autoras, un poco inmediatamente anteriores, ¿no? Como por ejemplo Berta García Faet, que es una de las referencias de muchos de estos autores, Ángela Segovia, María Salgado. Son autoras por un lado han sido reconocidas, dos de ellas, con el Premio Nacional de Poesía Joven, pero por otro lado su poética y su forma de construir la poesía no pertenece al canon, ¿no? Como quizá podría pertenecer otros poetas de esa quinta. En cuanto a las editoriales, pues yo creo que estamos viviendo desde hace tiempo un momento muy, muy interesante en España respecto a las editoriales de poesía. Pese a todo, coincidiendo más o menos con la crisis de 2008, han surgido un montón de editoriales. Y ha habido como una especie de, bueno, retroceso quizá de editoriales más canónicas como Hyperion, ¿no? Y quizá hasta cierto punto durante un tiempo Visor, pero hay un relanzamiento, ¿no? con muchos de estos autores y, en estas editoriales. Sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en Hyperion, que afortunadamente arrastra una racha muy, muy buena de poetas jóvenes, ¿no? Aquí, pues, entre otros, mencionar algunos es dejar otros fuera, pero, por ejemplo, tenemos a Rosa Verbel, a Carlos Catena, que sus libros en Hyperion, que han sido primeros libros, han dado muchísimo que hablar, ¿no? Y luego hay muchas editoriales más pequeñas que están editando poesía y que están ofreciendo un espacio para estos poetas. Son poetas, con esto termino, que siguen dependiendo un poco del concurso literario, que es algo que en España, digamos, seguimos arrastrando, y que poco a poco se va diluyendo ya, poco a poco no parece tan necesario, pero sí que sigue existiendo, como ya existía en mi época, digamos, el concurso literario como camino hacia la publicación, ¿no? Precisamente, ya que estás hablando de tu época, y claro, podría dar la sensación de que Ben Clar es un señor poeta ya a punto del retiro. Estoy acabado. Evidentemente es un poeta muy joven, Ben Clar todavía, pero efectivamente también representa una generación y claro que hay un cambio generacional. Precisamente mi pregunta iba por ahí, se puede entroncar directamente con la cuestión del canon.
que comentábamos antes, ¿verdad? Eres un joven poeta. A mí me interesa precisamente el diálogo que se puede producir entre esta generación de autores que tienen menos de 30 años y la generación inmediatamente anterior. Ya no tanto, digamos, esas referencias incluso necesarias de autores, digamos, esenciales en el panorama literario de cualquier cultura, sino específicamente el diálogo que se produce, no solo a nivel de efectivo, el diálogo real en participaciones digamos, en encuentros poéticos y en esas conversaciones que se pueden dar en esos espacios, sino sobre todo el diálogo intertextual que se puede producir en tu generación y la generación actual en la que tú mismo nos estás presentando. Ahí ya tienes un nexo, tienes un punto de unión, porque es precisamente tú el que estás introduciendo todo esto, ¿no? Sí, ahí yo creo que sí que hay un diálogo, ¿no? Creo, como he dicho antes, creo que es interesante apuntar que las referencias en muchos casos son laterales, es decir, bueno, como he dicho antes, son poetas que se leen entre ellos, hay una influencia, digamos, contemporánea, hay como una especie de, bueno, una especie de huida hacia adelante, que donde van todos juntos, y a mí me parece fascinante y maravilloso, ¿no? Pero desde luego hay referencias de, por ejemplo, de poetas nacidos en los 70, como antes, pues, mencionábamos justo antes de empezar esta charla, a Alberto Santamaría, ¿no? Y también Erika Martínez, sin duda, es uno de sus múltiples referencias. Y luego, pues, de la generación de los 80, pues, o nacidos en los 80, pues hay otras referencias, ¿no? Como apuntaba antes, de finales de los 80, Berta García Faet, el propio David Leo García. Bueno, a mí me gusta pensar que yo, desde luego, soy una referencia imprescindible para ellos, ¿no? Así lo creo, seguramente. Pero posiblemente estamos hablando ya bueno, de una especie de conexión que tiene que ver también con las redes sociales, es decir, la presencia de estos poetas en redes, no tanto por una cuestión de exposición, sino por la posibilidad de comunicarse, ¿no? Yo, por ejemplo, recibo muchos mensajes de poetas bastante más jóvenes que yo, pero que utilizan las redes sobre todo para poder comunicarse, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si yo no estuviera conectado y si otros poetas no estuvieran conectados, pues no se produciría tanta conexión porque es a través de las redes donde se produce, digamos, el diálogo. Muy bien, Ben, no tenía más preguntas para ti, pero en realidad, dado que eres un poco la persona que se ha encargado de llevar este asunto adelante, casi te pediría a ti que despidieras esta pequeña entrevista que habíamos pactado, ¿verdad? Comentar alguna cosita, porque creo que eres tú quien mejor conoce a estos autores, eres tú el que mejor puede dar un dato que puede ser interesante, curioso, para que las personas interesadas se sumen a este proyecto, lo visionen, lo disfruten y lo podamos compartir, porque creo que efectivamente, como decía Alberto al principio, es una idea, es una iniciativa fantástica y creo que puede aportar realmente no solo a los lectores de poesía, sino también a los críticos, entre los que yo me incluyo, luz para trabajos futuros, para integrar precisamente en nuestros trabajos de investigación futura a esta nómina de autores que nos estás proponiendo. Así que preferiría que fueras tú, en ese sentido, quien cerrara todo esto Estupendo. de la manera que tú desees. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer charlar Placer es mío. contigo. Y nada, simplemente decir que, bueno, cada domingo a partir de este 7 de marzo vamos a poder disfrutar de un poeta y de una poeta más. Obviamente los poetas que, digamos, ya han leído siguen estando disponibles. Podemos volver a sus lecturas. Se va a hacer una difusión a través de diferentes redes sociales. Son poetas muy jóvenes, todos son poetas menores de 30 años, abarcan más o menos un periodo que va desde el año 91 hasta el año 2000, ¿no? Y bueno, que yo estoy orgullosísimo de poder presentarlos, realmente me emocionan, son inteligentes, listos, presentan una poesía renovadora, una poesía que no rechaza, pero que incorpora todos los elementos de su generación, su
preocupación por los tiempos que corren y su preocupación por construir un futuro, ¿no? Que es algo tan complicado. Así que, sin más, espero que los Poetacetas se conviertan pues, en una forma de dialogar todos sobre la poesía. Creo que es un momento maravilloso para leer poesía, como decías al principio, Juan Carlos. Y sin más, una vez más quiero agradecer a los propios poetas su participación. Ha sido maravilloso trabajar con ellos y también, por supuesto, una vez más al Instituto Cervantes, en concreto al Instituto Cervantes de Estocolmo y a Alberto por este apoyo a la poesía siempre, siempre necesaria.